Bueno, y ahora es el turno para Javier Lozano, subdirector BIM y de continuidad en Adif, que ha sido una de las grandes impulsoras del BIM en el ámbito ferroviario. Lozano nos va a presentar la estrategia de implantación de BIM en Adif, su metodología y cómo lo integran en procedimientos internos y externos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias al CITOB y en particular a su presidente, a Carlos, a Amparo, por supuesto a Rafa también por la invitación y toda la coordinación. Hoy sí hablaremos un poquito de implementación, ¿vale? Pero sobre todo vamos a hablar de proyectos, ¿vale? Normalmente llevábamos ya unos cuantos años hablando de la estrategia de implementación, de cómo veníamos implementando BIM en Adif. Hoy, bueno, vamos a cambiar un poco el paradigma de la presentación precisamente para hablar exclusivamente de proyectos. Evidentemente habrá una pequeña parte para dar un poco de contexto de todo lo que hemos implementado, pero incluso antes de empezar sí quería hacer un reconocimiento público a los cientos de compañeros del área de proyectos de Adif y de esas áreas que acompañan y trabajan y colaboran con las áreas de proyectos para que podamos hacer los proyectos que hacemos. Que tampoco podríamos hacerlo si todo el sector privado, si todos los compañeros de viaje de las ingenierías no hubieran hecho también un esfuerzo enorme, ¿vale?, por adaptarse a nuestra documentación, a nuestra implementación, a cumplir los requisitos que hemos ido sacando en algunos momentos más estables, en otros menos estables, sobre todo al principio. Y es digna de mención, porque habrá quien diga que, bueno, si estaba en el pliego tenía que cumplirse, pero esto no funciona así. Cualquier implementación BIM, cualquier nuevo trabajo en un momento determinado, lo que provoca es problemas durante la ejecución de los contratos, durante el desarrollo de los proyectos. Y es gracias a ese empuje, a esa proactividad, a ese esfuerzo de todas estas personas que esos problemas que se van a encontrar los acaban solucionando. Y sería imposible, absolutamente imposible, que hiciéramos avanzar el sector en cuanto a BIM sin todas estas personas extraordinarias que trabajan para sacar adelante no solo los proyectos conforme a los requisitos del pliego, sino porque tenemos que levantarnos todos los días, ¿verdad?, para ir a trabajar, para resolver esos problemas. Si algo nos gusta a los ingenieros, seguramente resolver problemas, ¿vale? Y encima hacerlo de la mejor de la forma más eficaz que podemos, ¿no? Y bueno, pues incluyo evidentemente aquí a compañeros arquitectos y demás que acompañan a todo un sector, el sector AECO, que es enorme y que, bueno, está viviendo en los últimos años una gran transformación. Dicho esto, muy rápidamente, porque a veces siempre decimos el para qué. Bueno, pues también el para qué, para mejorar, clarísimamente, ¿vale? Se ha hablado aquí de eficiencia de las inversiones, de sostenibilidad, de seguridad, de calidad, de colaboración, ¿vale?, gracias al uso de los modelos, ¿vale? Pero sobre todo, ¿vale?, si queremos que haya más eficacia en el gasto, si queremos que mejoremos la sostenibilidad, la seguridad o la calidad, realmente el BIM per se no te lo va a dar. Es decir, hay que buscarlo, ¿vale? Hay que ver qué procesos, qué personas, qué herramientas, ¿vale?, se pueden utilizar para acompañarte en este viaje, para que de verdad podamos alcanzar esos objetivos. Y aquí ha salido ya en varias presentaciones objetivos y usos, y saldrá bastante en esta presentación. Y personas. Las personas somos los que hacemos BIM. Las herramientas, los procesos están ahí, pero sin las personas sería absolutamente imposible. Y claro que esto es un proceso de transformación, pero al final, bueno, pues lo que nosotros llamamos los sospechosos habituales, los grandes bloques de cualquier implementación que se precie, al final entender la interacción, las interfaces que hay entre ellos es absolutamente fundamental. Dicho esto, ese contexto del que quería hablaros, al menos para que entendáis en qué marco, digamos, temporal nos hemos movido dentro de Adif. Nosotros empezamos a pensar en 2016 con un trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, bueno, pues qué era eso de BIM. Y en un momento determinado, ya en 2017, continuó pues toda esta fase, digamos, de estudio, en donde definimos claramente el alcance del BIM que queríamos para Adif y, bueno, decir que prácticamente no nos hemos movido de ese alcance, es decir, fue un alcance que determinamos en aquella fase y nos sirvió para tener una hoja de ruta clarísima y además cumplirla. En 2018 definimos nuestros primeros requisitos de información, hubo unas primeras licitaciones. En 2019, bueno, pues constituimos nuestro comité BIM de Adif, que es nuestro órgano de gobernanza. Sacamos una primera licitación para implementar BIM, de la que fue adjudicatario la empresa ICOM. En 2020 lanzamos más de 20 proyectos, formamos a más de 400 personas de nuestra organización. En 2021 creamos la oficina técnica BIM de Adif.
incluimos, algunos lo sabéis, dentro del Plan Estratégico a 2030, la implementación de BIM como iniciativa estratégica. Ya era estratégica en el Plan 18-20 en su día. En 2022 desarrollamos de manera completa lo que es nuestro estándar para las fases de proyecto y obra, y en 2023, el 1 de enero de 2023, hicimos obligatorio el uso de nuestro CDE para la gestión de todos nuestros proyectos y de todas nuestras obras. Hemos seguido trabajando en 2024, ya estamos en 2025. Hoy no avanzaré mucho, pero estamos trabajando básicamente en el perfeccionamiento de toda la documentación y en avanzar en usos BIM y en un montón más de cosas que probablemente a futuro pues, habrá oportunidad de presentarlas, ¿no? A ver si pasa. Algunos indicadores respecto a los bloques, ¿vale?, de la implementación. Gracias a BIM, hablamos siempre, lógicamente, de cómo la metodología nos puede ayudar a mejorar. Bueno, pudimos proponer más de 200 mejoras en nuestros procedimientos y procesos del sistema de gestión. Y además aprobamos nuestro proceso BIM corporativo, que es el que regula nuestra actividad y la de nuestra subdirección. Dentro del equipo, en su momento atendimos más de 200 pliegos para licitaciones. Después de todo el trabajo de implementación y gracias a todo el conjunto documental que hemos ido sacando, prácticamente ya no nos necesitan. Es decir, cualquier área de ADIF es absolutamente autónoma para licitar con requisitos BIM y tiene todo lo que necesita, que era uno de los objetivos, que nadie dependiera de nosotros, ¿vale?, para licitar. Estábamos metiendo una capa extra en un proceso, un agente nuevo, eso no es eficacia. Lo que queríamos era precisamente que no metiéramos más carga administrativa en una gestión, por ejemplo, del inicio de un expediente. Por lo tanto, absolutamente autónomos. Este ecosistema documental completo para diseño y construcción, del que luego hablaremos, hemos formado a más de 1000 personas con todo tipo de ciclos, iniciales con fundamentos, medios avanzados, impartidos. Nos preocupaba mucho que hubiera compañeros, evidentemente, que avanzaran muy rápido y que no fuéramos capaces de abastecerlos. Bueno, pues nuestros ciclos avanzados lo que quieren es siempre por delante de, bueno, más o menos las incógnitas o en determinadas inquietudes que puedan tener los compañeros en cuanto al BIM, porque hay profesionales extraordinarios que en un momento determinado, cuando cogen un hilo, quieren exprimirlo al máximo. Bueno, pues siempre queremos ir un poquito por delante para que pregunten lo que pregunten, necesiten lo que necesiten, puedan ser atendidos. Y por supuesto, pues todo tipo de talleres a demanda dentro de ADIF y 2 cursos de teleformación para que cualquiera pueda formarse con los requisitos BIM que puedan necesitar. Es decir, un diseño específico de formación para las necesidades de los compañeros de ADIF. Ahora mismo, dentro del CDE, pues hay más de 4.500 usuarios, más de 600 iniciativas gestionándose entre proyectos y obras con requisitos BIM, más de 250 empresas trabajando con nuestros requisitos, más de 100 terabytes de información gestionada, tenemos miles de modelos BIM que están gestionándose ahora mismo dentro del CDE y en este sentido son indicadores que dan pues, buena prueba del éxito de lo que una implementación BIM puede hacer, sobre todo de cara a la mejora de nuestros procesos, ¿no? Evidentemente, cuando empezó la aplicación del nivel inicial de Plan BIM, a nosotros afortunadamente nos cogió bueno, pues más que preparados, con lo cual hemos podido cumplir perfectamente este nivel inicial. Ahora en octubre viene el nivel medio, también nos coge sobradamente preparados afortunadamente, aunque haya todavía cosas que hacer, equipos que formar, ADIF es muy grande, está muy territorializado, llegar a todo el territorio a veces no es tan sencillo y por lo tanto todavía lógicamente hay bastantes cosas que hacer, pero en este sentido estamos muy satisfechos de haber hecho el trabajo que nos ha preparado para cumplir con el plan. Un plan que por supuesto hay que felicitar a la subsecretaría, a la comisión, a todos los agentes que intervienen, porque es digamos, la herramienta definitiva para impulsar a todo un sector en cuanto a esta transformación que en muchos casos, ojo, pues afecta a tantísimas personas, ¿no? Y hablando de personas, algo que no debemos olvidar nunca. Tenemos en nuestro sector grandísimos profesionales y siempre decimos lo mismo. El BIM y las metodologías nuevas, no solo esta, ¿vale?, introducen un vector de inseguridad en algunos casos en profesionales que no se puede permitir. No podemos dejar a nadie atrás, ¿vale? Y por eso cualquier implementación, cualquier trabajo debería venir acompañado de formación, de capacitación, de acompañamiento y de un equipo detrás que en un momento determinado cierre, digamos, el círculo virtuoso de trabajo de lo que se haga. Dicho esto, los sospechosos habituales. A veces cuando alguien pregunta algo basta con acordarse de nuestro Simón, ¿vale?, como cariñosamente le llamamos. En este sentido,
cuando hablemos de problemas con la metodología, de preguntas, porque siempre surgen, acudir a las interfaces de estos bloques, acudir a preguntarse por los usos, por los objetivos. Al final siempre te dan la pista de cómo ir resolviendo poco a poco los problemas. Por supuesto hay problemas tecnológicos, que sí, una exportación a IFC que a lo mejor no se visualiza adecuadamente o con los parámetros compartidos hay problemas. Bueno, todos lo sabemos de lo que estamos hablando, pero en un momento determinado fundamental. Claro, si expandimos la documentación y el ecosistema documental que hemos generado, al final es ciertamente abrumador. Y precisamente porque es abrumador, lo que hemos querido siempre es aterrizar y guiar a los compañeros a transitar de una forma convencional de trabajo a una forma BIM. Y es por eso que hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Los que estáis aquí en presencial, los que están en remoto, imaginaos que mañana mismo entrarais a trabajar en ADIF. Y concretamente en el área de proyectos. Da igual en qué categoría, ya seáis o entréis como director o entréis como cuadro técnico, en cualquier categoría intermedia, en un momento determinado las actividades de proyectos no cambian. Del 2 al 7 siempre son las mismas. Hay que definir si eres un responsable de un contrato de alcance de la actuación, hay que contratar unos servicios, hay que iniciar el contrato, hay que desarrollarlo, hay que validar una serie de entregables y luego hay que hacer un traspaso de la documentación a construcción para que pueda licitar la obra. Este es el esquema general nuestro de aproximación a todos los compañeros de proyectos. Si entrarais mañana a trabajar en ADIF, os guiaríamos basándonos en estas fases. De tal manera que con un taller o una formación de unas 8 horas os permitiría perfectamente entender de qué va la implementación BIM de ADIF, de qué va la forma de trabajar nueva en cuanto al BIM se refiere y, por lo tanto, esa seguridad que queremos transmitir para cualquier compañero de ADIF que tenga que actuar sobre cualquiera de estas fases, ¿vale? O trabajar conjuntamente con los que estén ejecutando cualquiera de estas fases, pueda entender perfectamente todo esto. Lógicamente, en toda la formación que hemos hecho en todos estos años, pues hay compañeros que han pasado por 60 horas de formación que hemos dado, 70 horas de formación, pero con 8 horas, ¿vale? Que es lo que habíamos antes, es más que suficiente para empezar a trabajar con ciertas garantías. ¿Qué les pedimos siempre a cualquier persona? Que se lean el manual BIM, un manual donde hemos extraído el zumo de la implementación en menos de 30 páginas, ¿vale? Y la documentación del CD. Fundamental. Esa documentación es un poco más extensa, pero no es tanto de lectura como de referencia para cualquier problema que puedan tener. Y luego pasamos por un curso teórico práctico de uso del CD, porque al final el BIM hay que tocarlo, hay que hacerlo. La teoría está muy bien, pero desde luego quien no practique, que no crea que va a saber hacer BIM. Así de claro. Es decir, hay que practicar y tocar las herramientas y hay que pelearse con todo esto. En ese sentido, dentro del manual, pues evidentemente hablamos de fundamentos, hablamos de objetivos y usos, hablamos de los tipos de modelos de información, de funciones y responsabilidades. Es esencial, si hablamos de que las personas hacen BIM, ¿de qué funciones y responsabilidades estamos hablando? Hablamos, por supuesto, de los bloques de la implementación y estas actividades que os comentaba, que valen tanto para proyectos como para obras. No están las 7 que decíamos antes, porque en la parte de contratación está incluida la de la definición del alcance, pero básicamente, lógicamente, hablamos de lo mismo. En cuanto al uso del CDE, esta es la documentación de referencia. Hay, bueno, una primera parte, digamos, muy general, hay unas normas generales, hay una parte dedicada al estándar de codificación de archivos y de estructura de carpetas. Se ha dicho aquí que nadie entienda que se puede implementar BIM sin pensar razonablemente sobre lo que es una codificación de archivos y una estructuración de carpetas a la hora de trabajar. Por supuesto, luego puede haber CDs que puedan trabajar los metadatos y los estados de la información y puede haber otro tipo, digamos, de contexto de trabajo, pero básicamente es importante, ¿no?, asentar, digamos, estos conceptos. Y luego unas normas específicas, porque nuestra implementación está basada en nuestros procesos. Quienes habéis visto en alguna ocasión nuestra estrategia de implementación, habréis visto la reingeniería de procesos que hemos hecho sobre centenares de documentos. Y en ese sentido, atacar los dos procesos de diseño, estamos hablando, acordados de proyectos, el 201 y el 204 ha sido fundamental. Rapidísimamente, algo de contexto respecto a los procesos clave y el sistema de gestión de ADIF. Hay una parte del macroproceso 2, que es el de desarrollo de la red ferroviaria de interés general, que se desglosa, en este caso, en todo lo que tenga que ver con diseño y ejecución de obra, que lo veis ahí. Hay otra parte que en este sentido, pues si siguiéramos haciendo zoom, veríamos que tenemos dos procesos dedicados a lo que son los proyectos de nueva infraestructura o los proyectos de modificación de infraestructura, y en este sentido lo que atacamos es las particularidades de cada proceso
con la guía del CD, de tal manera que particularicemos y automaticemos el proceso dentro del CD. Y por eso las personas que lógicamente tengan que trabajar con nosotros y utilizar el CD, pues deben conocer pues, qué flujos de administración del CD hemos propuesto, qué plantillas, qué funciones, qué estructura de información dentro del módulo de gestión documental, digamos, tienen que utilizar, etcétera, etcétera. Ejemplos como todo lo que tenga que ver con los estados de la información siguiendo la ISO, como decía, el estándar de codificación, la estructura de carpetas y las funciones de los agentes. Esta parte es fundamental. Tenemos más de 150 funciones creadas dentro del CDE para que cada persona con su función acceda al CDE y solo aquella parte que tenga que acceder, con los permisos que tenga que tener. De esa manera, evidentemente, cuando hablamos de eficacia y de automatización de procesos, así lo vemos nosotros. Es un tema de ahorro de tiempo, cuando en un momento determinado podemos buscar de una manera ágil y entrar a lo que tenemos que entrar. Parada 2 de este itinerario formativo, el alcance. ¿Qué pedimos a los compañeros? Bueno, pues ¿y en qué les formamos? Por supuesto, tenemos un documento de gestión de proyectos con metodología BIM y una guía de usos de modelo, en donde se asignan, volvemos a hablar de funciones y responsabilidades, y se definen los objetivos y usos de modelo. En este sentido, en todos nuestros contratos proponemos que por parte de ADIF, es decir, en el lado de la gestión, tengamos 3 funciones, 3 roles creados. Por un lado, el responsable BIM de ADIF. Por otro lado, el supervisor BIM de ADIF. Y por otro lado, el gestor de la información. Y por la parte del proveedor, solicitamos, vía los pliegos de cláusulas administrativas, que figuren las siguientes funciones, que no siempre se corresponden con personas únicas, sino que en un momento determinado habrá personas que puedan asumir 2 o más de las funciones que solicitamos. Por supuesto, un responsable BIM del proveedor, un coordinador de disciplina, un modelador y un gestor de la información. Estos son los compañeros BIM de trabajo que van a velar por el cumplimiento de los requisitos BIM del contrato, junto con el resto, lógicamente, de la organización alrededor de cualquier proyecto. Y hablábamos de objetivos y de usos. Insistiremos una y otra vez en que cada vez que hagamos cualquier tarea BIM y si encima la tarea conlleva algún problema, no nos olvidemos de la importancia de siempre pensar en los objetivos y en los usos. Objetivos estratégicos como los que tenemos en ADIF, objetivos tanto generales como específicos, y en un momento determinado, cómo, gracias a los usos, somos capaces de cumplir, ¿vale?, de alcanzar, gracias a los usos de modelo. Aquí hablamos de usos de modelo, ya empezamos a hablar la palabra modelo, ¿no? Es decir, evidentemente, modelo de información. Ojo, no necesariamente un modelo BIM. Geométrico, hablamos, ¿no?, del 3D. Objetivos estratégicos. Quien quiera ver un poco más sobre la implementación o leer sobre la implementación, aparte de probablemente cualquiera de las presentaciones que se hayan podido grabar en los últimos años, tenéis la revista Tramos del Ministerio, donde varios organismos contamos cómo habíamos implementado BIM o nuestra estrategia de implementación BIM. Tenemos los objetivos específicos, que ya son los que nos aproximan un poquito más a los usos. Y en un momento determinado, esos usos, que esto sonará porque bueno, quisimos mantener pues, cierta categorización basada en la Penn State histórica. Lógicamente, allá por 2016 no había muchísima documentación en español y casi toda era anglosajona gracias a la PAS 1192 o a la Penn State y demás. Bueno, pues en un momento determinado tenemos nuestro propio catálogo de usos y que alinearemos cuando salga el estándar de la Comisión Interministerial. Y lo que sí queremos es asociar, evidentemente, objetivos, usos, con ciclo de vida y, sobre todo, con la documentación BIM que se tiene que desarrollar. De tal manera que tengamos claramente identificado cuando tengamos o tengan los proveedores que elaborar un plan de ejecución BIM y tengan que proponer un programa de gestión de la información o, en este caso, un MIDP, ¿vale?, que tengamos claro exactamente cómo vamos a poder cumplir con todo esto. Desde ese punto de vista, ya saltando hasta la estación o la parada número 3, los compañeros que entren a trabajar en proyectos van a tener que contratar los servicios. Lo primero que les pedimos es que den de alta, a través de un formulario, ¿vale?, un espacio dentro del CD. Lo segundo que les pedimos, por supuesto, es que en un momento determinado, utilizando un recurso web que hemos generado, porque entendíamos que era mucho más eficaz que generar un documento, sino decirle a las personas que tengan en esta fase que hacer esta tarea, decirle, mira, no mires documentación, entra en la parte de la intranet corporativa donde esto lo hemos definido de una manera interactiva.
¿vale? Porque al final salían varios documentos y no era del todo eficaz. Y, por supuesto, la parte de valoración de oferta es una parte esencial en donde tenemos una plantilla, en donde, bueno, pues en ese sentido ayudamos bueno, pues de una manera más sistemática, ¿vale?, a valorar la parte BIM de las ofertas que recibimos de los licitadores. Por supuesto, en la contratación de los servicios está la definición de los requisitos tipo. Hemos generado un conjunto documental que permite elegir, por supuesto se utiliza el CD siempre, pero permite elegir realmente qué requieres tú de los modelos BIM. Si en un momento determinado tú no requieres modelar, pues tienes lo que llamamos nuestro tipo 1, es gestión de la información puramente en un CD y ya está. Pero luego hay veces que hay contratos en donde solo se requiere una consulta de modelos, solo se requiere una revisión de modelos o un mantenimiento de modelos, o un tipo 5, que es el más común, donde sí que hay que crear, hay que modificar, hay que desarrollar modelos para los diferentes usos que se puedan proponer, ¿vale?, dentro de los requisitos del pliego. Y luego, bueno, una combinación de un 3+5, donde a lo mejor hay que revisar, pero también hay que, en este caso, pues desarrollar modelos, como puede ser una asistencia técnica de obra que revisa la producción de una contrata, pero luego a lo mejor tiene la tarea de hacer un as-built. Tenemos todo un catálogo documental, como decía, para los compañeros, para que sean absolutamente autónomos a la hora de definir sus requisitos BIM. Y eso sí, también siempre estamos para lo que puedan necesitar si hay dudas. Para los que quieran más información de nuestras licitaciones, tenéis los anejos de cláusulas BIM que podéis acceder a cualquiera de nuestras licitaciones en el portal de contratación pública. En el tipo 1, pues hablamos lógicamente de la estructura de lo que debe ser un plan de gestión de la información, puesto que no hay modelos, solo hablamos de gestión de la información, de cómo se tiene que utilizar el entorno común de datos. Y en el tipo 5, pues ya hablamos de esos usos de modelo para cumplir con nuestros objetivos. Sabéis que el plan BIM de la contratación pública en esta fase inicial ha propuesto 2 usos. Nosotros, desde hace unos años, ya solicitamos varios usos obligatorios a mayores, desde, bueno, autoría, gestión documental, planos, reuniones digitales, visualización para comercial e institucional, coordinación, simulación constructiva, mediciones, y en este sentido todos nuestros proveedores han alcanzado un nivel de madurez muy interesante, ¿no? Bueno, aquí tenéis el resto de requisitos que solicitamos en nuestras licitaciones en cuanto al BIM. Luego llega otra fase, la siguiente parada, ¿no? El inicio del contrato. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues en ese momento hay que dar de alta en el CD al proveedor, hay que traspasar cierta documentación de referencia y por supuesto, toda esa entrega dentro del CD. Además, evidentemente, también dentro del CD se tiene que aprobar su plan de ejecución BIM. Toda esta documentación, en un momento determinado, que se entrega, sabemos que es un esfuerzo grande, ¿vale? Pero lo que queremos es ir de lo muy general hasta lo muy particular. Tenemos un conjunto de usos de guías de uso de modelo, que es la aplicación más práctica, el aterrizaje más práctico posible a todos estos usos para que en un momento determinado todos nuestros proveedores sepan qué queremos y cómo lo queremos. Hay luego, lógicamente, el corazón del contrato, que es toda la parte de desarrollo, de modelado, de cumplimiento de los estándares, de los procedimientos, de normativa, ¿vale? Y hasta llegar a la entrega de la maqueta. Fundamental utilizar bien lo que es un plan de ejecución BIM y todo lo que nos puede aportar. Nosotros lo tenemos muy estructurado, con plantillas. Y en ese sentido, qué importante es para nosotros toda esa trazabilidad de la información que hablamos cuando compartimos, por ejemplo, una maqueta, ¿no? Y bueno, pues el uso de un CD evidentemente nos aporta muchísimas cosas. Y vamos terminando de una manera muy rápida, pues hablando de que hemos cambiado también, pues por supuesto, normativa de ADIF en cuanto a los índices y contenidos tipos de los proyectos. Hemos generado bases, dentro de la base de precios de ADIF, nuevas unidades BIM. La validación, otra etapa fundamental, ¿vale?, de los compañeros de supervisión. Qué importante es todo el trabajo que están haciendo para acabar de terminar todo el contrato con todas nuestras plantillas. Ahí tenéis únicamente el conjunto documental de lo que llamamos libro de estilo y un ejemplo simplemente de plantilla de control de calidad de lo que es un proyecto de construcción. El traspaso de información dentro del CD para que cuando las cosas se pasan a publicado y archivado acuda a la siguiente fase del ciclo de vida a recoger toda la información. Y bueno, pues 2 diapositivas para terminar. ¿En qué estamos ahora? En seguir avanzando, seguir mejorando lo que tenemos. Estamos a punto ya de aprobar un procedimiento general para toda la casa de metodología BIM aplicada a proyectos, otro procedimiento específico de revisión y validación de entregables. Dentro de esta fase 2 en la que ya estamos, lo que queremos ahora es particularizar por cada disciplina técnica de ADIF, porque hasta ahora nuestra implementación ha sido una implementación genérica, ¿vale? Pero, evidentemente, hay mucho camino que recorrer
para sacar y exprimir al máximo lo que nos ofrece pues, la metodología. Y por lo tanto, pues atacaremos cada disciplina técnica dentro del sistema ferroviario precisamente para garantizar que las matrices de atributos específicos y toda la parametrización de los modelos que vayamos a hacer de verdad se acomoden a las necesidades que pueda tener cada disciplina técnica. Y dicho esto, una pregunta de conclusión, bueno, pues ¿mejora BIM el desarrollo de los proyectos? Pues yo creo que no hace falta ni que lo pongamos en la diapositiva. Para nosotros, desde luego que sí, y esperemos que bueno, pues, nos sigáis acompañando, ¿no? en este viaje tan increíble que es implementar BIM y trabajar en BIM. Así que nada, muchas gracias.